Muy buenos días, bienvenidos a lo que es el Asesor CR, su podcast donde hablamos de salud financiera, inversiones, consejos, anécdotas, historias y uno que otro chiste por ahí, ¿verdad? Correcto. Eric Corrales por acá, un placer en saludarles, siempre aquí con mi amigo y socio, don Juan Villalobos. Juan Villalobos para servirles, un placer saludarlos hoy. Muy buenos días, tengan todos ustedes una hermosa mañana hoy viernes y hoy tenemos un tema muy interesante que son asesores inmobiliarios. Asesores inmobiliarios, ahora que acaba de pasar una feria muy importante en el país sobre todo esto de construir y comprar o hacer casa. Rentar y todo eso. Bueno, ya vamos a entrar en ese tema un poquito más a fondo, pero antes, como siempre, bueno, vamos con el versículo. El versículo, sí, muy importante, iniciar del día de una buena forma. Ve qué lindo dice: los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Proverbios 21:5. Muy bonito, muy bonito. Está bonito, ¿eh? Claro. Está bonito. Y relacionado a este tema, vamos a dar un consejo financiero que dice: no gastes tu comisión como si fuera un ingreso fijo. Divide tus ganancias en ahorro, reinversión y gastos esenciales para asegurar estabilidad a largo plazo. Muy importante. Buen consejo ese. Muy buen consejo. A lo que vinimos, don Juan. A lo que vinimos. Hoy nos acompañan doña Lili. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Y don Diego Rodríguez. Buenos días, don Diego. Hola, buenos días, un gusto estar por acá. Muchas gracias a ustedes por la visita, por su tiempo, con asesores inmobiliarios. Así es. Así es. Vamos a iniciar desde el principio. ¿Ustedes en algún momento, antes de dedicarse a esto, fueron empleados de alguna institución, de alguna entidad? En mi caso, estuve trabajando en hotelería. ¿Ah, sí? Por varios años, con un hotel en Flamingo. Entre lo que he hecho, tuve una soda en el Multispa de San José. ¿De verdad? Sí, me gusta cocinar, cocino bien. Y bienes raíces, varios emprendimientos y luego pues bienes raíces. ¿Por qué me gusta bienes raíces? Porque puedo pues trabajar con mi tiempo. Claro. Trabajo independiente, no he trabajado nunca con ninguna empresa de bienes raíces, por lo tanto le toca a uno aprender de todo. Por supuesto. Porque tiene que hacer uno contratos, saber hacer los tramitología de diferentes, poder uno hablar directamente con la persona, poderle incluso asesorar en caso de alguien que quiera comprar de repente una propiedad pero quiere hacerlo con banco y lo que quiere es rentarla, entonces qué riesgo puede tener si no la renta y tiene que pagar al banco, en fin, pero me encanta. De todo un poquito. Sí. Exacto. Bueno, yo tuve la oportunidad de tener como 2 o 3 trabajos antes en un call center, trabajé en una constructora. En la constructora, sin saberlo, empecé a foguearme para lo que era en este futuro los bienes raíces, pero me di cuenta que yo no estaba hecho para tener un trabajo, de 8 a 5. Exactamente, tener un jefe. En la constructora tuve una muy mala experiencia, que tal vez ahorita más adelante la comentamos, pero sí, tuve como 2 o 3 trabajos antes de llegar a lo que son los bienes raíces. Bueno, y como acabas de decir, experiencias hay muchas. Exacto. Hay bonitas y hay experiencias que no fueron tan bonitas, ¿verdad? Pero cuéntenos un poquito esas experiencias que tuvieron en esos trabajos previos antes de dedicarse a esto. En realidad, los trabajos que he tenido anteriormente los he disfrutado. Sí. Y de todos he sacado provecho. Ahora que dice Diego precisamente de que uno en el camino va aprendiendo ciertas cosas sin saber para qué le van a servir después. Estando casada, en mi primer matrimonio, a mi esposo le fascinaba que viajáramos. Okay. Y viajábamos siempre jugábamos golf en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces era con un estuche de los palos de golf, Ajá. de los dos, ¿verdad? Y lo que le fascinaba era, en cada sitio que íbamos, era ir a ver construcciones. ¿Ah, sí? Por lo tanto, aprendí de vista si una construcción es buena o no es buena. A verla, ¿verdad? A ver los cimientos, si es delgadita, no es delgadita, tal y tal. Observar lo que es la construcción. Entonces, en esos trabajos que tuve, como digo, siempre los disfruté. La verdad es que uno saca cosas muy buenas de las cosas, la gente que uno conoce, la experiencia, y todo va sumando. Finalmente, sí, claro, todo va sumando lo que finalmente venimos siendo. Somos una experiencia. Claro. Yo sí tuve bastantes experiencias. Bueno, cuando trabajé en el call center, la mayoría de personas saben que los call centers son un poquito complicados. Claro. Pesaditos. Todos los días
por ejemplo, todos los días era que me llamaran y me dijeran, se está muriendo de hambre, ¿para qué estés trabajando en ese call center? Y cosas así. Y uno se llega a acostumbrar a ese tipo de cosas. Pero para mí, digamos, la gota que derramó el vaso fue cuando estaba trabajando en una constructora, estaba pasando por una mala situación, a donde nos dijeron probablemente la constructora va a cerrar, entonces con toda libertad comiencen a conseguir otros trabajos y demás. Sí. Yo hice caso, comencé, ahí estaba en el trabajo buscando, estaba en la constructora buscando otro trabajo. El mismo jefe que me dijo que buscar otro trabajo se dio cuenta que estaba buscando y me empezó a gritar, me empezó a decir que era un desgraciado, que porque estaba buscando otro trabajo, que mordía la mano que me daba de comer, Claro, no sé, claro. pero, o sea, ahorita lo estoy diciendo muy bonito, él me lo dijo muy, muy feo. Muy feo, sí. Entonces yo dije, y dato curioso, ganaba 30,000 colones a la semana. A la semana. Híjole, nada. Era una cochinada, literalmente. Entonces ahí dije yo, no, o sea, vamos a ver, ninguna persona tiene por qué estar aguantando ese tipo de cosas. Sí, Y eso fue lo que me impulsó a estar en los bienes raíces. Bueno, ya llevamos 6 años. Pero doy gracias a Dios porque ahí aprendí cosas. Por ejemplo, yo ni siquiera sabía una vez, estábamos viendo ahí un tema de una construcción de una casa, y yo ni siquiera en ese momento sabía lo que era un medio baño. Claro, Ajá. Yo no sabía claro. ese término. Claro. Me dice el arquitecto, ¿cómo se llama eso? No sabía cómo se llamaba el medio baño. Y ahí aprendí ese tipo de cosas que, bueno, como les digo, hoy doy gracias a Dios porque a pesar de que fue una mala experiencia, pude salir Claro. con algunos De aprendizajes. todo fuiste ganando, entonces. Exacto. Muy bien. Aún de la gritada. Bueno, de todo se aprende, ¿no? La gritada lo hizo el independizarse. invitado anterior también salió de un trabajo en un banco estatal y para emprender, y que él decía que varios compañeros le decían, pero es que el banco te ha dado mucho, y él decía, yo también le he dado mucho al banco. Claro, Totalmente. Entonces a veces no vemos que también es una relación laboral claro. en la cual a uno lo contratan para hacer un trabajo y tiene que hacerlo bien, si no Claro, te despiden, claro. ¿verdad? De eso se trata. Para eso te Entonces, contratan. sí. Lo que pasa es que en ocasiones es muy, 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 muy curioso porque hay empleados que, vamos a ver si el término está correctamente utilizado, endiosan a su empresa y ellos hablan de que nosotros esto, que sí. nosotros lo otro. Se empoderan Pero, en base a la empresa. ¿por qué nosotros? O sea, yo soy un empleado. La empresa no es mía, Sí. ¿cierto? Y hay otros jefes que también endiosan a su empresa, hablemos propietarios, y creen que los empleados o colaboradores les deben la vida, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y cómo es que dice el dicho? Uno trabaja para vivir, no vive para trabajar. Eso es cierto. Esa es la Cierto. intención. Sí. El equilibrio. El equilibrio, por supuesto. Dimos el paso a ser independientes. ¿Tuvieron miedo? Sí. Toda experiencia asusta, siempre una nueva experiencia. Y en este caso, el trabajar solo significa tener disciplina. Ok. Es saber qué voy a hacer, cómo lo voy a lograr. No va a haber nadie que esté detrás empujándome, ni diciéndome haga esto, haga aquello. El impulso es de uno mismo. Sí. Y se requiere, cuando empezamos esto, bueno, ¿y ahora qué? Nadie me conoce, ¿cómo empiezo? Yo estuve en la Cámara de Corredores, yo hice el curso de la Cámara de Corredores y estuve en la Cámara de Corredores. Y al final sí, uno sale con cierta explicación, digamos, como un panorama ahí que uno dice, bueno, ya estoy listo, pero bueno, cuando salí me di cuenta que no estaba listo, Claro, claro. que en el camino me fui haciendo. Y Sí. yo estoy aquí en esto desde el 2004, así que tengo alguna experiencia que ha sido a través de otros colegas que se los agradezco, Sí. y la que uno ha ido también con el paso del tiempo ha ido tomando. Pero sí asusta el hecho de me va a llegar dinero, voy a poder pagar mis cuentas, soy capaz de hacerlo, va a creer la gente en mí, qué conocimiento tengo, lo que estoy vendiendo vale esto, qué va a suceder si el banco no da el préstamo a la gente que está comprando, porque finalmente es un dinero que se le está dando a la persona dueña de la propiedad, pero nosotros estamos en el centro. Sí. Y si la persona, si sucede algo, el que está comprando, al que va a culpar es el asesor, Por supuesto. y es el que va a andar detrás cobrándole, y nosotros tenemos que ver, entonces ambos lados es muy importante de ver a quién le estoy tomando la propiedad para yo podérsela promover y vender. Creo yo en esta persona, tengo confianza, es una persona en la cual no se va a hacer después la rusa, ¿verdad?
va a dar la cara si pasa algo y la propiedad no se puede vender. O sea, son muchas cosas. Que me imagino que ha pasado, ¿verdad? Que puede que haber uno que otro agente por ahí. Sí, no, y sucede, a mí me pasó iniciando de una persona que hizo en una casa que estaba en $230,000, le baja $10,000 y el tipo al pagarme me dio solamente $3,000 porque me dijo que le había hecho un descuento al otro, pero nunca me dijo que yo me iba a ver afectada con la comisión. Ah, sí. Eso es una cuestión. Hemos tenido el caso de una propiedad que ya está comprometida, que le van a ir a hacer el avalúo y el dueño entonces dice ya no vendo. Okay. Entonces hay que regresarle el dinero a la persona y el gasto que hizo la persona con el avalúo y todo el asunto que pasó. O sea, hay de los dos lados. Entonces es muy importante poder desde un inicio poder tener una buena comunicación con el vendedor. Sí. Porque al final al cabo somos equipo. Sí. Y la parte más difícil es, sí, hay que conseguirle la propiedad que le interese a la persona, pero luego es la negociación. La negociación es fundamental. Que me imagino que eso lo aprendió su merced con los años. Con el pasar de los tiempos, exactamente. Y al final uno puede escuchar de este lado que se queja, de este lado se queja, y uno... Ahí claro. Sí va calladito más bonito. Sí. Súper. Pasó algo interesante en mi vida, de que muy pocas veces ha pasado, de que cuando yo empecé tenía miedo, tenía inseguridades, pero había algo en el fondo de mi corazón que me decía que todo iba a estar bien. Pero así como yo tenía miedo, la gente que me rodeaba también, porque es romper un esquema, es salir de una estructura donde tenés que salir del colegio, tenés que estudiar en la universidad, tenés que sacar una carrera y pensionarte de eso. Sí. Y que un joven, digamos, en este tiempo rompa eso es un poco tedioso para los papás, para la familia, porque hay incertidumbre. Yo me acuerdo que mi hermana, por ejemplo, me decía, deje de estar en eso y busque un trabajo donde genere un salario mensual y todo. Ya yo sabía, a pesar de mi corta edad, ya yo sabía que no era lo que yo quería para mi vida. Pero sí, o sea, hubo mucho miedo, hubieron muchos tropiezos para llegar al día de hoy y aprendizaje. Bueno, yo comparado con lo que yo llevo 6 años, doña Lili, soy un pollito, y inclusive yo mismo pero es excelente. Yo mismo me automenciono un pollito, porque para mí en bienes raíces 6 años no es nada. O sea, todavía me falta muchísimo camino por recorrer, pero sí, han habido muchos momentos, muchos días de miedo, de incertidumbre. Han habido momentos donde ya, se acabó, mejor consigo un trabajo, pero hay algo dentro de mí que me dice, no, todavía, vamos a ver. Una vez una muchacha me dijo, si usted después de los 3 años sigue luchando por eso, es porque ya lo logró, ya no va a poder salir de ahí. Ya, solamente no hay que bajar, solamente para arriba. Pero sí, sin duda han habido muchos momentos y siguen habiendo muchos momentos de incertidumbre, de miedo, pero de eso se trata, de seguir luchando. En esto de cuando uno emprende, hay un momento clave que le reafirma a uno que uno puede hacer esto. Exacto. Que es cuando usted logra su primer venta. Cuéntenos, ¿cómo fue esa primer venta? Es grato. Una de las cosas gratas de esto es ver la satisfacción de la persona que está comprando. Y ver esa cara de felicidad de lo logré. Tengo mi casa, porque nosotros no estamos vendiendo proyectos de vida. Yo entiendo, y muchas veces es muy tedioso que una persona ve una casa y como que sí ve y no se define, pero o sea, lo que está comprando es un proyecto de vida. Entonces, sí, por supuesto que la persona toma su tiempo. Lo importante acá, ¿qué es? Que la persona esté precalificada, que realmente el monto que ella va a comprar, ya ella sepa, la casa que yo le estoy vendiendo, ella sepa que esa casa ella va a lograr que eso le preste el banco. Porque si no estamos dando ilusiones a personas que están viendo casas que no van a poder comprar, y nosotros pues también estamos perdiendo el tiempo y es nuestro trabajo. Claro. En nuestro tiempo estamos perdiendo el tiempo también a la persona que es dueña del inmueble. Entonces, cuando logramos una venta, más la primera, por supuesto, que es así como, wow, coroné, como dicen los es un júbilo, porque es el decir, pude, lo hice, lo logré.
Y es importantísimo, nosotros somos asesores, como tú lo dices, y gracias por decirnos así, no corredores. Yo considero que corredor está bien porque si tenemos la llave y la persona quiere ver la propiedad y se la podemos mostrar en ese momento, corremos y se la mostramos, pero nosotros asesoramos. Sí. Exacto. Entonces, ¿dónde está comprando? Porque a veces la gente dice, es que yo quiero una casa con un jardín grande y tal, pero entonces en el sitio que me está pidiendo no, entonces le dije, ay, es que vieras que tengo una casa en San Rafael de Heredia, que es divino. Pero ese sector a la persona no le sirve. Sí. Entonces, y si la persona me dice, ve, a mí me gustaría que fuera allá, entonces me toca decirle, ve, ¿a dónde trabaja usted? ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde? Porque lo que se trata es que lo que esté comprando le funcione, no que dentro de un rato diga, qué metida de pata. Embarcada. Está Sí, larguísimo, claro. ¿ahora qué hago? Tengo que vender, tengo que alquilar, ¿qué hago aquí? Aquí no estoy bien. Sí, claro. Pero es satisfactorio, sí, el recibir el dinero, por supuesto, pero ver la cara de alegría de la gente cuando se les está entregando la casa, o sea, eso no tiene precio. En mi caso, vamos a ver, yo creo que no hubo una cara de alegría porque vamos a ver, era algo normal para él. Era, en ese momento, era un inversionista asiático, entonces... Sí. Comprar un apartamento, era un apartamento de 30 millones. Comprar un apartamento de 30 millones para él lo compraba todas las semanas. Entonces, pero sí fue una experiencia muy diferente porque, vamos a ver, en ese momento cuando yo llegué a mostrar el apartamento a un inversionista asiático de años de inversiones, de comprar apartamentos de 30 millones, pero también comprar edificios de $1 millón en San José, Sí. llegó un chamaquillo de 18 años ahí que ni siquiera sabía nada a mostrarle esa propiedad y él lo que me dijo fue, veamos una cosa, váyase para su casa, yo cierro la venta y cuando esté la venta lista yo lo llamo para que le paguen su comisión. Y así fue. Vos le creíste y te fuiste. Sí. Ajá. Estoy eternamente, bueno, primero agradecido con Dios y aparte agradecido con el Señor, porque Él no sabe que eso fue como, vamos a ver, no sé cómo llamarlo, como un impulso para que ese muchachillo en ese entonces pudiera seguir hasta Se el la día de creyera, hoy. claro, Correcto. claro. Y después seguí trabajando muchísimo tiempo con él y así era siempre. O sea, tipo, Diego, no se meta mucho en las negociaciones, solamente cuando cerramos la venta lo llamo. Okay. Pero sí, yo sabía que él me tenía mucho respeto porque me pasaba llamando, Diego, ¿qué tenés nuevo? ¿Qué tenés aquí? ¿Qué tenés allá? Tengo un grupo de inversionistas que quieren comprar un edificio en San José, pero tiene un presupuesto de $2 millones y demás. Probablemente si él no me hubiera tomado en serio, no me hubiera llamado para ese tipo de negociaciones y demás. O sea, fue una parte muy importante que Dios lo utilizó porque, por ejemplo, a veces ustedes saben que hay colegas que tienen la propiedad, entonces yo llevo al cliente. Y él, al otro colega lo ignoraba por completo. Diego, mostrame vos, háblame aquí o allá y demás. Entonces fue una primera transacción muy buena, muy buena. Qué curioso que Diego dice que, digamos, para su cliente fue algo normal, ¿verdad? Total. Pero si le ves la sonrisa a Diego, para él fue un gran momento, no, ¿verdad? claro, Un evento. sí, claro. Y yo sufro porque yo perdí el número de él. Ojalá él viera este podcast y me contactara. Porque perdí el número de él, lo he buscado por todo lado. Ni siquiera para venderle ni para nada, solo para agradecerle. Ajá. Solo para agradecerle y volver a estar en contacto porque sinceramente él fue una parte fundamental para lo que soy hoy en día, la verdad. Si él llega a ver este podcast y escucha ese testimonio tuyo, ¿vos crees que él sabría que es él? Totalmente. Pues mándale un saludo. Totalmente. Hola. No, es de verdad, espero que si lo escucha me contacte. Perdón, ¿les ha pasado a ustedes que en alguna ocasión un cliente se haya ido porque dice, no, es que la vibra del sitio no me gusta, no me siento bien? Adelante. Sí. Hay gente que al llegar dice, no me gusta, y ven la casa, y dice, la casa está muy linda, pero no me gusta lo que siento. Hay algo que no. Okay. Hay algo que no. Hay gente que no nos dice nada. Hay gente que nos dice que sí le gusta y nunca volvimos a hablar de ellos. Pero sí hay gente que lo expresa. Y hay gente que incluso hasta ni siquiera entra a la propiedad, dice, no, ahí yo no voy a entrar. De verdad. Sí. Sienten mala vibra desde el principio. Sí, hay algunas personas. Son sensibles. Claro. Claro. ¿Y a ustedes les ha pasado? ¿Ustedes han ido a algún sitio y han sentido algo que ustedes dicen, Sí. aquí mejor corrió que aquí? Sí, hay sitios que sientes que hubo tristeza, que hubo dolor. Yo pienso también que con el tiempo, yo digo que nosotros somos vibración, ¿verdad? Somos energía. Por lo tanto, cuando una casa está habitada, hay esa
esa calidez nuestra está tomando el espacio. Así sea una persona deprimida, hay hay vida. Cuando un bien queda solo, si no lo están llegando a darle cariñito, a que lo limpian, que lo tienen bien, se va como deprimiendo el mismo bien y uno siente y llega y se siente desolado, se siente triste, abandonado, porque ya esa energía de las personas se fueron. Pero también está esa energía que tú dices de que queda ahí, que la gente dice, se siente feo, ahí no me gusta, no, ahí no. Me ha pasado desde momentos, por ejemplo, que llego y le digo al cliente, ya estoy por acá en la casa, y me dice, Diego, lo siento, es que pasé enfrente y no, simple y sencillamente no. Bueno, de hecho ahorita tengo una propiedad que tenemos, pero que no quiero, vamos a ver, no le he dicho que no a la propietaria por respeto, hasta cierto punto, pero es una casa que, vamos a ver, viene por tema de la casa, pero también influye mucho el propietario. Porque yo siempre he dicho, por ejemplo, cuando doña Liliana me renta una casa a mí y yo soy propietario, si doña Liliana y yo no tuvimos un buen clic, estoy casi 100% seguro que en algún momento va a pasar algo entre doña Liliana y yo como propietario. Entonces, también yo como agente con el propietario, si no siento como esa buena vibra, esa buena conexión, la verdad es que yo prefiero como mejor no trabajar porque va a ser una pérdida de tiempo, va a ser y demás, entonces. Pero sí pasa muchísimo. De hecho, a mí me pasó esto que tú dices, de no tener un clic con el dueño de la propiedad. Una vez, hace mucho tiempo, ni siquiera teníamos todavía el Waze, imagínate si hace rato, ¿verdad? Entonces, imagínate, me da la dirección, era en Ciudad Colón, que en aquel momento no estaba tan poblado, entonces Ciudad Colón sonaba lejísimo. Voy, y resulta que el señor me dice y tal, y le digo, es que no logro, y me maltrató verbalmente por teléfono, y digo, no, yo no voy a poder trabajar con esta persona, no vamos a tener una buena comunicación, por lo tanto, ni siquiera voy a tomar su propiedad. Claro. Porque necesitamos, somos un equipo, al final somos un equipo de ventas, el dueño y yo. Sí, exacto. Estamos y nosotros, nosotros tenemos muchos jefes. Sí, porque cada dueño de cada propiedad es un jefe. Entonces tenemos que adaptarnos a lo que él está pidiendo, pero también lógicamente diciendo, bueno, esto sí, esto no, tal y tal, pero es una comunicación y es equipo. O sea, si no hay un equipo, no se puede. Qué interesante todo esto que es como una cadena de conexiones. Y yo nunca lo había analizado desde ese punto. Sí, los asesores inmobiliarios tienen un montón de jefes. Claro, de hecho hay una frase muy cliché o muy marketing para mi gusto. Sí, señor. Que es que cuando usted le están vendiendo estos vendehumos, estos cursos de hágase millonario en 3 pasos. En 5 minutos. Esa frase es, sea su propio jefe. Ajá. Pero resulta que más bien cuando uno emprende, todos son nuestros jefes, todos nuestros clientes son nuestros jefes. Exacto. Sí. Doña Lili lo mencionaba al inicio, o sea, hay que ser muy disciplinado y es mucho tiempo, entonces por ende pues se trabaja más, ¿no? Exacto. Se trabaja más. Que un 8 a 5. Es más exigido. Muchísimo más. Ustedes salen de un trabajo de donde hay un pago quincenal a emprender. ¿Cómo han hecho con el asunto de no tener un salario fijo, un ingreso fijo? ¿Cómo se han adecuado sus finanzas para poder hacer frente a sus obligaciones sin saber cuánto va a ingresar cada mes? Hay que organizarse. Hay que organizarse porque en ocasiones llegan unas comisiones maravillosas, pero no se trata que me llegó esto y ¡wow! Hago fiesta. No, siempre hay que ser precavido. Están nuestros gastos fijos, ¿verdad? Están nuestras inversiones para nuestro trabajo. Yo personalmente saco un porcentaje de lo que llega, que es lo que tengo para gastos de empresa. Okay. Por supuesto que lo demás también lo voy cubriendo, ¿verdad? Claro. Pero saco ese porcentaje, entonces yo sé que yo tengo lo que es lo que utilizo en diferentes medios y tal, el contador, el aquí, el allá, tal y tal, para poder precisamente todos los meses cubrir esos gastos y una parte para, por supuesto, ir cubriendo lo que es el día a día, ¿verdad? Porque sí tenemos que organizarnos, o sea, no se trata de que ya me llegó y el otro mes voy a tener tanto, o sea, es incierto. Y como es incierto, entonces hay que saber manejar el dinero. En la buena teoría se tienen que hacer un presupuesto mensual para ver cómo salimos este mes, porque no sabemos el otro mes si vamos a como dice el gremio, vamos a pegar una. Y si es que hicimos el presupuesto y nos quedó, se queda ahí, no es que lo vamos a tirar, o sea, ese se queda, es precisamente lo que estamos cubriendo en los otros meses,
porque no sabemos, o sea, bendito Dios cuando nos llega y ahí vamos haciendo buchaquita, Sí. pero sí hay que ser precavido. A mí me hubiera gustado saber eso cuando comencé. Yo siempre cuento la anécdota con la venta del apartamento de 30 millones de colones. La comisión era 1 millón de colones. Yo tenía 19 años recién cumplidos. Un montón de plata. Exactamente. Pero siempre cuento la anécdota que yo esa plata la gasté en una semana. ¡Wow! Sí, sí. Entonces ahí como les digo, me hubiera gustado saber eso ahí, pero bueno, el tiempo y las experiencias lo hacen a uno aprender, comprender y sabemos que, digamos, el trabajo de nosotros no es un trabajo, hay tiempos inciertos donde vamos a ver, el mercado de bienes raíces es como una montaña rusa. Sí, claro. Nunca está estable, nunca, siempre está subiendo, bajando, entonces hay tiempos donde se sabe que probablemente va a pasar 1, 2, 3 meses, hasta 5 meses sin cerrar una venta. Entonces es importante que con el dinero que entra uno pues ir haciendo los presupuestos, que como decía Eric, y no solo en comisiones, inclusive una persona que tiene un salario fijo, es importante tener un presupuesto. Siempre. Exactamente. Claro. Es tema de ir aprendiendo en el camino. ¿Cómo les fue en pandemia? En pandemia, bueno, salimos adelante. ¿Sí? Aquí estamos. Sobrevivientes. Fue todo un caso. Hubo que ser más cuidadoso, por supuesto, ¿verdad? Tener más precaución y también gastábamos menos, esa es la Ok, verdad, ok. porque estábamos encerrados, entonces comíamos en casa, no teníamos tantos distractores Sí. que lo hay generalmente, entonces pues enfocado siempre, o sea, hay ingreso, siempre hubo trabajo, bendito Sí, Dios, siempre hubo. trabajo. Qué bueno, qué No, interesante. siempre hubo trabajo. Por ejemplo, si los bancos tenían que hacer un avalúo en lugar de hacerse de repente la venta en 3 meses, duraban 5 meses. Ajá. Porque no se permitían salir de las casas, entonces, pero sí salimos adelante. La verdad es que bendito Dios. ¿Estuvo rudo o manejable? Manejable. Totalmente manejable. ¿Qué es lo que más les gusta de esta profesión? La satisfacción del cliente. La satisfacción de encontrarle su hogar, Sí. porque nosotros al fin y al cabo lo que estamos es buscando el hogar de alguien, ya sea en renta o sea en compra o una inversión igual, pero bueno, esa persona también va a vender esa ilusión. estabilidad, esa Sí. ilusión. El que una persona se pueda despertar en su espacio y decir, yo lo pago si es que lo renta y estoy donde yo quiero estar, Me siento feliz. o es mi casa, ¿verdad? Esto es mi sueño, es lo que lo que está creando, porque finalmente si sea una renta, es algo que está creando con su dinero y aquí estoy, es estabilidad, Exacto. es hogar, es familia, es el acostarse en un sitio donde quiero acostarme y levantarme seguro. Eso da mucha satisfacción. Ustedes son asesores inmobiliarios, pero al mismo tiempo son vendedores de ilusiones a largo plazo. Sí. Ilusiones no, emociones. De emociones, estabilidad, yo le llamaría mejor memorias de bonito. familia, Ujú. porque finalmente nosotros somos memorias, todo lo que hacemos, lo que vivimos, lo que pasa. Y la intención precisamente de asesorar a alguien que esté comprando un bien es que esa estadía en ese sitio donde vaya a llegar, precisamente crear esas memorias positivas de poder pagar el hogar, de poder irme a comer un helado, de comerme una pizza, de tener la familia, de que los espacios son lo suficientes, de estar en un sitio adecuado. Que si compró en un sitio riesgoso, pues sabe que compró un sitio riesgoso, pero no fue porque le mentimos, Exacto. sino que sabe que está comprando en un sitio de cierta calidad o cierta estabilidad. Pero es grato, es muy grato crear esa energía. Esas memorias y esas Sí, energías. ese bienestar en esa persona. A hoy, el 2025, desde su experiencia, ¿cómo ven el mercado? Ha cambiado el mercado mucho. Antes era más, lo que se vendía más que todos eran casas, ahora se venden apartamentos. Pero los chicos ahora también no son tanto de comprar, sino de rentar, Okay. porque son muy nómadas. La gente de hoy en día no se casa con una empresa, entonces fácilmente cambian. Entonces, como cambian, finalmente no quieren como tener arraigo. Entonces, y tienen empresas con las que trabajan que de repente pues pueden estar viviendo en la playa. Sí. Y se les venció el contrato y ahora se van para la montaña. Sí. Pero sí ha cambiado bastante el mercado, han subido mucho los precios en renta, Sí. impresionantemente.
El COVID bajó un 20% las propiedades, los bancos evaluaban un 20% más bajo y ahora ha habido un repunte bastante importante. ¿Cómo asesorarían a ustedes a alguien que viene y les pregunta y dice, yo quiero invertir? ¿Cuál sería mi mejor opción? Actualmente lo que se está moviendo muchísimo el mercado, y yo personalmente veo una proyección a muchísimos años más, son los apartamentos para Airbnb. Airbnb se están moviendo demasiado. Estoy casi seguro que ahora los desarrolladores grandes, por ejemplo como las 5 o 6 torres que se están desarrollando en la zona de Anunciatura, están apostando ni siquiera para que vivan ahí, sino para que la gente compre y rente para Airbnb. Si Eric viene y me dice, digo, ¿qué compro? ¿Compro una casa? ¿Compro un apartamento de 2 habitaciones? ¿O compro un apartamento de 1 habitación? Yo le diría, compre un apartamento de 1 habitación, gaste unos 2-3 millones en amueblarlo, y ese apartamento usted le va a generar $1,800 al mes. Sí, vamos a ver, usted elige lo que usted quiere que le genere, porque si usted quiere más, le puede subir el nivel con el amueblado diferente y no sé qué, no sé cuánto, y le puede subir de más, muchísimo más. Pero digamos, una buena inversión es un apartamento de unos $125,000 que te va a generar alrededor de $1,800 al mes. Tenés que pagar de mantenimiento, limpieza, unos $250. Entonces, si lo ves de ese tipo de números, es una muy buena inversión. Bueno, ya para ir cerrando, porque ya el tiempo nos está ganando, ¿qué consejo le podrían dar a una persona que hoy decide que quiere aprender este negocio? En mi caso, le diría que es bueno que haga el curso de la cámara siempre. Es básico, muy básico, pero es bueno porque ahí le van a dar un poco de lo que es la ética también, que es muy importante. Claro. Aquí es sumamente importante el hacer las cosas bien. Generalmente nosotros trabajamos, las ventas un 95% se logran a través de otro colega. O sea, yo tengo el cliente, el otro colega tiene la propiedad o viceversa. Pero es importante el ser justo, el hacer las cosas bien. Y yo le diría que primero que todo lo haga a través de la cámara, y segundo, que se junte con gente que sepa trabajar adecuadamente, que se asesore bien, porque va a estar asesorando a una persona que esté comprando o esté rentando. Sí. Y es importante hacer las cosas adecuadamente y tener en cuenta de que no va a llegar de una y que va a ser, o sea, que le va a ingresar plata directamente así rapidito, ¿verdad? Tiene que tener paciencia. Si no tiene para soportar un ratito, no es lo que le va a gustar. O sea, casi que diría que tiene que tener una camita para empezar, ahí guardadito, y decir, bueno, voy a aguantar un ratito hasta que vaya generando, y cuando va generando tiene que ir guardando, o sea, tiene que acomodarse. Es como cuando uno inicia un negocio, que dicen que uno tiene que tener mínimo los primeros 6 meses. Exacto. De camita para hacerle frente. Exacto, aquí no es que entró y ya lo hizo y ya la logré. Aquí se lleva un proceso. Sí, como dice doña Lili, es importante hacer todo, digamos, bien, en regla. Sin embargo, el consejo principal que yo le daría a las personas que van a comenzar en este negocio es, vamos a ver, todos trabajamos por dinero. Sí. Pero si vos te metes a los bienes raíces solo porque vas a ganar un montón de dinero, por comisiones, por alquileres, no lo vas a lograr. Okay. Al menos, por ejemplo, yo siempre le he dicho a la gente, yo no siento que yo trabaje, porque a mí me apasiona lo que yo hago. Entonces pienso que, bueno, primero Dios y después la pasión que tengo por mi trabajo es lo que me ha ayudado a superar todos los baches, todos los malos momentos. Pero si vos te metes solo por dinero, probablemente vas a decir que la profesión de bienes raíces no sirve, que es una cochinada, que aquí, que allá, y te vas a cansar. Claro. Porque si lo hacemos solo por eso, en una primera instancia, sí nos va a costar un poquito. Y eso, unido con hacer las cosas bien, rodearse ética, de gente buena, ética. Ahorita el mercado está súper saturado de todo, no solo de corredores, sino de propiedades y algo muy importante, de muchas estafas. Entonces, sí, terrible. Mucho. Entonces, creo que eso, tener también, digamos, como ese sentimiento por el mercado y por la profesión. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy, les agradecemos montones. Redes sociales y números de teléfono para que lo contacten. Ok, mi nombre es Liliana Ramírez, me pueden decir Lili. Mi teléfono es 8321-0873 y será un placer asesorarle. Grupo Cali Bienes Raíces. Grupo Cali Bienes Raíces. Bueno, mi nombre es Diego Rodríguez de Best Dreams Real Estate. Mi número de teléfono es 70 45 60 81. Igual nos pueden contactar y con mucho gusto les asesoramos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por venir, gracias por su tiempo. Gracias. Y en eso quedamos. En eso quedamos.